Hola mis hermanos, muy buenos días. Es un gusto para mí poder saludarlo en este último domingo del mes de enero. Ya han transcurrido 31 días de este nuevo año. Ciertamente con la esperanza, con la convicción de que las cosas pudieran haber cambiado. Nos sucede que cuando pensamos que comenzamos algo nuevo, las cosas comienzan desde cero. Los saludos a todos en el amor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a todos nuestros hermanos de la Iglesia ASIM, a la Alianza Cristiana y Misionera desde la ciudad de Castro. Un saludo cordial para cada uno de ellos y para todas aquellas personas que van a mirar este servicio, este culto al Señor a través de nuestras redes sociales, de las diferentes plataformas que tiene y que ha implementado la Iglesia en esta adaptación a esta nueva modalidad. Ciertamente para aquellos que son de la provincia de Chiloé y especialmente de la comuna de Castro, donde está ubicada nuestra congregación, por motivos de salud y por las normativas vigentes, nos encontramos en cuarentena. Vuelvo a saludarlos a todos aquellos hermanos que también se han de integrar, amigos, conocidos, a, a este servicio y que juntos podamos en este día adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y al hacerlo en este día, lo haremos con una reverencia y también en oración, pidiendo que el Señor nos pueda guiar en todo lo que haya de realizar en este servicio al Señor. Oramos. Dios y Padre eterno que estás en el cielo, Padre amado, te damos las gracias, Señor, porque tú nos concedes, Señor, en tu amor, en tu bondad, en tu misericordia, poder llegar a este día, Señor. Padre, queremos disponer nuestros corazones, nuestras vidas, Señor, en este momento. Que, Señor, todo lo que se haya de realizar en este servicio, Padre, sea para la gloria, para la honra y el engrandecimiento de tu nombre, Padre. Señor, pido, Padre, por todas las personas que hayan de ver este servicio, Padre, a través de las diferentes plataformas, Padre, que tú a través de tu Espíritu, Señor, en estos días, Señor, o cuando sea necesario, hable, Señor, a cada corazón, bendiga, Señor, a cada corazón, a cada vida, Señor, que pueda ser alcanzado, Señor, a través de estas plataformas, Señor, virtuales. Señor, pido tu bendición también, Señor, para la iglesia, para nuestra iglesia local, para la iglesia de Castro. Señor, pido la bendición para nuestros pastores también, Señor, quienes nos dirigen, para nuestros hermanos, Padre. Señor, pido la bendición, Señor, para esta ciudad también, para este país, Señor. Padre, ciertamente han transcurrido ya 31 días, Señor, de este nuevo año, de este año 2021, Señor, donde teníamos la esperanza de que las cosas pudieran mejorar, Padre. Esperanza que todavía se mantiene, Señor, aunque nuestro entorno, Señor, hoy se vea agravada esta situación, Padre. Pedimos, Señor, tu intervención. Sabemos que tú tienes el control de toda y cada una de estas situaciones, Señor. Bendiga, Señor, a cada una de las personas que han de participar también de esta actividad, Señor, que han de participar de este servicio, que lo hacemos, Señor, en agradecimiento también, en reconocimiento a tu amor, a tu bondad y a tu misericordia, Padre. Señor, toda bendición, Padre, la recibimos mediante, Señor, la obra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Padre. Todo, Señor, lo hacemos, Padre, para la honra y la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vuelvo a saludar a todas aquellas personas que se van integrando a este servicio dominical. Ciertamente el salmista decía en el Salmo 118, versículo 23, él decía, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Eh, Da dos características, dice uno, o sea, parte diciendo que todo esto es creación del Señor, aunque muchas veces no lo podamos ver ni entender, porque muchas veces nosotros medimos nuestras circunstancias o medimos nuestra relación con Dios dependiendo de nuestras circunstancias. Pero el salmista dice que este día primero lo hizo el Señor y nos invita a dos cosas. Primero a gozarnos y alegrarnos, pero no en las circunstancias,
sino que termina este versículo diciendo que nos gozaremos y alegraremos en Él. ¿En quién? En la persona de nuestro Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente es difícil, quizás por las circunstancias que algunos puedan estar viviendo o pasando, que esto les sirva también para recordarles que el Señor también está, que el Señor también obra y que el Señor también nos desafía, nos invita también a gozarnos y alegrarnos, pero en Él, sabiendo que Él es el sustentador, que es el creador de todas las cosas. Pasaremos ahora a una alabanza que se llama Jesucristo basta. Nuestros corazones saciables son
descanso en Él. Bueno, estamos de vuelta después de haber escuchado esta alabanza. El título de la canción también dice mucho, hermanos. Jesucristo basta. Jesucristo es más que suficiente, aunque nosotros no lo podamos ver. Muchas veces pareciera que fuera indiferente a lo que nos acontece como sociedad o nos acontece como persona. Y eso es lo que quisiera también hoy día, debido también a la contingencia, poder meditar en esto, en lo suficiente que es Cristo para nuestra vida, lo suficiente que es Dios para nosotros. Por las circunstancias que nos ha tocado vivir, para muchos es primera vez que nos encontramos en una circunstancia de confinamiento, donde una enfermedad se ha prolongado por bastante tiempo y donde muchas veces vemos nuestro entorno y pareciera que Dios no estuviera presente, o no estuviera procediendo, o que no estuviera cercano a estas situaciones. Ciertamente la alabanza habla un poco de esto, de la suficiencia de Cristo. El salmo que comencé este servicio también nos hablaba de lo mismo, de poder confiar y de poder cimentarnos, de poder con todo nuestro corazón, más allá de la circunstancia, más allá de lo que nos ha tocado vivir, poder seguir confiando en el Señor. Pasaremos inmediatamente también a escuchar otra alabanza que también se ha hecho muy conocido en este último tiempo. La alabanza lleva por título Milagroso. Le invito a que podamos, mientras adoramos al Señor con nuestra alabanza, también poder meditar en la preciosa letra de esta alabanza, Milagroso. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré.
estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Que nuestro Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu, sea bendiciendo a cada una de las personas que de una u otra manera participan también de esta nueva modalidad, de este servicio al Señor. Ciertamente no en un contexto de templo, no en un contexto presencial, que ciertamente con la dilatación de esta pandemia, sobre todo en nuestra zona geográfica, que se ha visto agravada esta situación, se ve más lejano, que podamos volver a reunirnos presencialmente o volverlo a lo que muchas veces se ha llamado la normalidad. Eh, Ciertamente uno mira el contexto de este mismo servicio que desde el día o en esta ocasión también se hace de los hogares, pero sin importar que la presencia del Señor cubre toda la tierra. Pasaré en este momento también nuevamente a orar, a inclinar mi rostro, en gratitud también, y orar también por todas las necesidades presentes y las necesidades que tenemos como cuerpo de Cristo, como iglesia local, como iglesia nacional y como un cuerpo en Cristo. Le invito también a ustedes a orar también por las necesidades de cada cual, pero también mirando las necesidades del prójimo, mirando las necesidades de nuestro entorno. Oremos, hermanos. Dios y Padre eterno, tú que estás en el cielo, Padre, y que desde la eternidad, Señor, conoces, sabes de antemano, aun antes que nuestros labios se abran, de lo que nosotros tenemos necesidad. Nos invitas, Padre, a través de tu palabra, a acercarnos ante ti confiadamente, Padre, no confiando en nuestras capacidades, sino, Padre, confiando, Señor, en la obra preciosa, en la obra única y en la obra más que suficiente de tu Hijo amado, Padre.
como iglesia, Señor, como tus hijos, Padre, en esta mañana ya, Señor, nos acercamos ante ti y ante tu santísima presencia, Señor, para pedirte, Señor, Padre, por todas las necesidades de nuestra iglesia, Señor, por nuestros hermanos que hoy día, Señor, se encuentran pasando por diferentes dificultades, Señor, laborales, económicas, Señor, de su entorno, Padre, físicas. Señor, tú conoces cada realidad, Padre. Tú conoces cada corazón, también conoces cada necesidad, Padre. Vamos ante ti porque tú, Señor amado, eres la fuente, eres más que suficiente, Padre. Señor, pedimos, Padre, pedimos delante de ti por nuestros hermanos, Padre, por aquellos que hoy, Señor, están desesperanzados, Padre, por los que están agobiados, Señor, por los que están cansados, Padre. Teníamos la esperanza, Señor, que al cerrar un año que para muchos fue malo, Señor, que para muchos fue un año de confinamiento, Padre, un año lleno de limitaciones, de prohibiciones, Padre, de restricciones, Señor. Había una leve esperanza de que en este nuevo año las cosas pudieran mejorar, Padre, pero de partida así no han sido, Señor. Nuestras libertades han sido restringidas, Señor, localmente. Padre, esta pandemia geográficamente en nuestras latitudes se ha agravado, Padre. Teníamos esa leve esperanza de que al comenzar un nuevo año también las cosas iban a comenzar a mejorar, pero parece, Señor, parece, decimos enfáticamente, pues tú tienes el control de todo, pues tú lo sabes, Señor, pues tú no nos has dejado y no nos has abandonado, Señor. Señor, queremos confiar plenamente en ti, Señor, que el día de hoy también, cuando logremos meditar en tu palabra, Señor, nos demos cuenta de que tú tienes el control de todas las situaciones, Padre. Señor, pido por nuestros pastores, Padre, por quienes nos presiden, Señor, por nuestros hermanos también encargados de los diferentes ministerios, Señor, por las proyecciones de este año, Señor. Pido por la ciudad, por esta isla, Señor, y por cada oyente, Señor, que tiene una necesidad específica, Padre, tú seas respondiendo conforme la grandeza de tu poder y de tu misericordia, Padre. Esto lo pedimos confiadamente, Padre, no por nuestras fuerzas ni por nuestras habilidades, sino que confiando plenamente en lo que hizo tu Hijo amado, nuestro Señor y bendito Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo. Ciertamente, y es la temática también de lo que quiero hablar en este día domingo. Muchas veces nos cuesta confiar en el Señor porque muchas veces nosotros lo medimos conforme a las circunstancias, conforme a lo que experimentamos. Y también, lamentablemente, muchas veces vamos formando un pensamiento interno particular acerca de cómo es Dios, dependiendo básicamente de nuestro entorno y de nuestras circunstancias. Pasaremos ahora también a otra alabanza que también es parte y debe ser parte de nuestra vida, de adoración, de nuestra vida también de gratitud al Señor. No creo que sea casualidad que el libro más grande o más extenso en capítulos o en volumen de la Biblia sea el libro de los Salmos, que generalmente también se encuentra casi en la parte central de nuestras Biblias. Los Salmos tienen una característica que, aparte de ser alabanzas cantadas por el pueblo de Israel a Dios, tiene una particularidad o peculiaridad que los salmos son expresiones o sentimientos de las personas hacia Dios. Ciertamente la variedad y la diversidad de los salmos que muchas veces se han querido agrupar, tenemos salmos para todas nuestras vivencias, si quisiéramos así decirlo. Tenemos salmos que expresan también nuestras emociones, que expresan también nuestras inquietudes. Hay salmos de alabanza, hay salmos de gratitud, también hay salmos de queja. Vuelvo a insistir, no es casualidad que los salmos sean parte de la Biblia y hayan sido inspirados por Dios a través de su Espíritu.
sean expresiones netamente de Dios, del hombre hacia Dios, emociones, situaciones, vivencias que hablan de Dios, que hablan de situaciones, que hablan ciertamente de cosas que el hombre vive, de emociones. Si usted se da cuenta, hay un salmo para cada ocasión también de nuestras vidas. Por eso digo, no es casualidad que estas expresiones también hayan sido y formen parte de lo que nosotros tenemos como nuestras Biblias, en nuestras Biblias. Expresiones también de gratitud, expresiones también, hay salmos de queja, hay salmos de situaciones incomprensibles. Eh, lo que nos da los salmos también es esa capacidad de poder expresarnos hacia Dios. Muchas veces no tenemos la manera o la forma adecuada como expresarnos a Dios, pero podemos acudir a los salmos confiadamente y buscar en ellos también un refugio, una forma de expresar aquellas situaciones, aquellas vivencias o aquellas emociones que nos ha tocado vivir o que nos ha tocado presenciar. Pasaremos a escuchar una nueva alabanza a nuestro Dios que tiene como título Mi roca. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más
Amén, hermanos. Estamos de vuelta, agradecidos por el Señor, por a pesar del confinamiento, también la oportunidad de poder seguir adorando a Dios. Esa libertad no se nos ha quitado y no se nos va a quitar. Acuérdese que los apóstoles y lo que registra el libro de los Hechos, aún en lo más profundo de la cárcel, el apóstol Pedro adoraba a Dios. Pablo, estando preso, escribía cartas y se comunicaban con sus hermanos. Hay una libertad que nos ha entregado Cristo y que no se mide por las restricciones que muchas veces nos han querido imponer. Hay una libertad de adorar a Dios y adorarlo en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Pasaremos a leer una porción de la palabra del Señor, un devocional. Esta vez no la vamos a encontrar en los Salmos, sino que en una carta escrita por el apóstol Pablo a los hermanos y a la iglesia de Éfeso. Y él decía lo siguiente cuando le escribía a los hermanos y a la iglesia de Éfeso en el capítulo 3, versículo 14 en adelante. Dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de su gloriosa riqueza, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, cuán largo, alto y profundo es el amor de Cristo, a fin de que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo escribiéndole a los hermanos de la iglesia en Efesios. Estaré orando para posteriormente también poder reflexionar en un par de minutos en la palabra del Señor. Dios y Padre eterno, dispongo mi corazón, dispongo mi vida, Señor, en esta mañana, Padre, ya tarde, para ser un instrumento en tus manos, Señor. Padre, que tú puedas a través de tu Espíritu, Señor, hablar a la necesidad de cada uno de mis hermanos, Señor, y también de cada una de las personas que se han de conectar o que han de ver este video, Señor, o este servicio que lo dedicamos para ti en este día, Padre. Señor, pido tu bendición, Padre. Señor, tengo limitaciones, Padre, y tú las conoces y las sabes de antemano también, Señor. Pero tú, que tienes todo poder, Padre, pido, Señor, que tú bendigas a través de tu palabra, y sabiendo que tu palabra a ti no vuelve vacía, Señor, a cada una de las personas que han de oír, de escuchar esta palabra, Padre, que esta palabra cale y llegue a lo más profundo de sus corazones, Señor, que pueda suplir también las necesidades más íntimas, Señor, aquellas que muchas veces no pueden ser expresadas, Padre. Señor, pido la ayuda, la dirección de tu Santo Espíritu, Señor, en este día, Padre, para que por medio de tu palabra, Señor, muchas personas puedan ser alcanzadas, puedan ser bendecidas, Señor, fortalecidas, animadas, Señor. Padre, toda bendición la recibo, Padre, a través de Jesús, tu Hijo, y por medio de tu Santo Espíritu, Padre. Todo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El apóstol Pablo ciertamente escribía en una ocasión y decía que hay cosas que quedaron escritas para nuestra enseñanza.
hay situaciones que parece que se volviesen a repetir muchas veces en nuestra vida, o condiciones que pareciera que se volviesen a repetir. Ciertamente, desde el año pasado, la iglesia local, la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, en su programa anual y proyectándose para el año 2021, que ya hemos cursado ya 31 días, eh, tiene y tomó como texto lema para la visión anual 2021, dice que es avanzar con fortaleza que da Dios a través de su espíritu. Es una mezcla de dos textos bíblicos, uno el que acabo de leer como devocional, que está en Efesios 3:16, y también esta es parte de otro texto del Antiguo Testamento, que lo encontrábamos en el profeta Zacarías, en el capítulo 10, versículo 12. Dice el texto: yo mismo los fortaleceré y ellos caminarán en mi nombre. Ciertamente cuando uno hace proyecciones, confía y ora al Señor para que el Señor nos guíe. Imagínense que la visión para este año 2021 es avanzar con fortaleza, pero la fortaleza que da Dios y a través de su Espíritu. Es de lo que quisiera hablar esta mañana. Y es también quizás la forma que le di parte de este servicio al comenzar, que son las circunstancias muchas veces las que miden nuestra relación o cómo nosotros podemos percibir a Dios. Y en esta mañana me quiero enfocar específicamente en el texto del profeta Zacarías. Están dentro de los que se conoce como los 12 profetas menores, es el antepenúltimo profeta que está en el orden de nuestras Biblias antes de llegar al Nuevo Testamento. El último libro es Malaquía, el que le antecede hacia atrás es Zacarías, y el que le antecede es el profeta Ageo. Ciertamente el libro de Zacarías, dentro de los llamados profetas menores, es el libro más extenso, pero también es el libro que tiene una connotación y un alto valor escatológico o mesiánico. Es el libro que más referencia tiene hacia la obra, hacia la esperanza de este Mesías. Es un libro altamente citado también en el Nuevo Testamento, y que va a hacer referencia a algunas características específicas de quién y de la forma en que iba a actuar y proceder este Mesías prometido por Dios. Ciertamente al profeta Zacarías le tocó vivir en un periodo histórico bastante complejo, que quizás es también mi idea, es poder sacar algunas aplicaciones o reflexiones en cuanto a lo que le tocó vivir y a lo que nosotros hoy nos está tocando vivir como ciudadanos, como pueblo de Dios. Ciertamente el profeta Zacarías se conoce como uno de los 3 profetas post-exílicos. ¿Qué quiere decir? Fue el profeta que estuvo en el tiempo del retorno del pueblo de Israel. Recordemos que tanto Jeremías, parte de Isaías también, y algunos otros profetas llamados menores, advirtieron al pueblo de Israel por bastante tiempo de que si no se arrepentían, Dios lo iba a castigar de una forma muy severa y muy dura, y que esto significa que iban a caer bajo el dominio de ciertos imperios y que aún iban a tener que abandonar sus propias tierras y iban a ser llevados como esclavos a otras naciones. Y ciertamente el pueblo endureció su corazón, como nosotros lo podemos ver más explícitamente en el libro de Jeremías. Al endurecer su corazón, Dios se ve en la obligación de cumplir su palabra y de castigar a este pueblo. Ciertamente el castigo fue muy severo. Empiezan a ser deportados o llevados a las naciones gobernantes de aquel entonces. Generalmente fueron 3 grandes imperios que subyugaron al pueblo de Israel.
fue el instrumento pagano que utilizó para castigar a su propio pueblo. eh, y este castigo tuvo un tiempo establecido por Dios, que fue cerca de 70 años. Ese posterior a estos 70 años que el pueblo comienza a regresar a Israel, comienza a regresar, y es en este periodo es donde el profeta Isaías, junto con Ageo, le toca hablar de parte de Dios a esta nación que venía de vuelta del cautiverio. Fueron 70 años de esclavitud. Zacarías probablemente nació en cautiverio, nació fuera de su propia nación. Y al volver, y entre comillas quiero decirle, a la normalidad y a retornar, se encuentran con una ciudad que es sobre todo Jerusalén, la capital del reino de Judá, desolada, destruida, devastada. Porque Jerusalén había sido sitiada, quemada, el templo había sido saqueado. Dentro de la historia bíblica no se menciona y no conocemos grandes detalles, hermanos, de cómo fue este retorno. Se habla de este retorno en 3 etapas. Pero imagínense que este retorno fue un edicto de un rey pagano, o sea, financiado también por un rey pagano. O sea, yo creo que para cualquiera o para cualquier israelita era un poco inconcebible esta forma en ponerle fin a 70 años de cautiverio, de castigo. O sea, quizás ellos en forma colectiva o interna pensaban que Dios iba a hacer algo milagroso para poder volver. Iba a hacer algo portentoso para demostrar de que era Dios y que Él iba a traer de vuelta a su pueblo a la ciudad de Jerusalén. No fue así. Dios nuevamente vuelve a usar instrumentos que para cualquiera de nosotros hasta el día de hoy nos dejarían un poco perplejos, que son estos instrumentos que muchas veces no tienen nada de sagrado o no tienen nada de vinculante con lo que es Dios. Imagínense que es un rey pagano que da la orden y le dice: mira, si ustedes quieren volver a Jerusalén, vuelvan, yo los financio políticamente y económicamente. Imagínense que vuelve un pueblo humillado, vuelve un pueblo devastado. Vuelven y se encuentran con una ciudad destruida, con un templo saqueado. ¿A dónde estaba aquel Dios magnífico? ¿A dónde estaba aquel Dios poderoso, aquel Dios glorioso? Aquel Dios que había prometido estar con el pueblo siempre. Imagínense lo que le tocó presenciar a Zacarías. Lo que le tocó vivir a Zacarías. Había que retornar también a la vida normal, había que reconstruirlo todo. Va a llegar un momento en que nosotros también vamos de volver a lo que quizás muchas veces llamamos la normalidad. Pero Zacarías vuelve a insistir. En que a pesar de las circunstancias que se tocan vivir, es posible. Imagínense que los que vuelven, muchos ya habían en Babilonia, que había pasado a manos persas, muchos vuelven y los que vuelven no tienen ni políticamente ni económicamente mucha influencia.
Había muchos de los israelitas que habían, y Dios también se lo había mandatado, habían hecho vida y habían logrado acumular cierto bienestar y habían hecho vida en, eh, en el lugar donde fueron deportados. Y había muchos, si usted quiere llamarlo de la alta sociedad, o muchos israelitas influyentes que no quisieron volver a esto, que no quisieron volver a Jerusalén, porque sabían que significaba empezar de cero, sabían que significaba que había que empezar a reconstruir. Y fue un periodo bastante largo. Se calcula que la reconstrucción del templo tuvo que haber demorado aproximadamente 20 años. Imagínense que para los israelitas lo sagrado que era el templo, que esa reparación sea con dinero de un rey o de un imperio que los avasalló, de un imperio que los oprimió. O sea, no tuvo que haber sido también muy grato eso, y más encima tener la presión y opresión de sus vecinos y de sus propios quizás hermanos, los samaritanos. Fueron también un impedimento y cierto conveniente con otros personajes para que esto no se llevase a cabo. El pueblo se encontraba en una etapa, si usted quiere llamarlo, de transición. Ciertamente aquel esplendor de aquella ciudad, aquel esplendor de aquel templo, no quedaba nada. Estaba todo destruido, estaba todo quemado, estaba todo arruinado. Y aún imagínense que tuvieron problemas con la agricultura. Hubieron tiempos de sequía en este periodo, que aún ni la tierra era capaz de dar frutos. Fueron momentos difíciles que le tocó vivir a esta generación, donde veían su realidad y se contraponía con lo que ellos creían y aseveraban acerca de Dios. ¿Cómo es que Dios permitió tanto esto? Estaban desesperanzados, agobiados, cansados. O sea, ¿qué clase de Dios tenía? ¿Pareciera un Dios ausente? La labor del profeta Jeremías es constantemente a animar al pueblo, a animar a Josué el sacerdote, a animar a Zorobabel el líder político, que habían comenzado, si usted quiere llamarlo, con una motivación grande, pero ya a mitad de camino sufren, como se dice vulgarmente, sufren un bajón y se estancan. Empiezan a priorizar en otras cosas. La gente dice, chuta, tenemos que preocuparnos de nuestras cosechas, tenemos que preocuparnos de primero levantarnos nosotros, de primero estar bien nosotros, y lentamente comenzaron a dejar de lado la reconstrucción del templo. Ciertamente, y no quiero que con esto se confunda, ciertamente para nosotros ya no es vinculante el tema del templo porque sabemos que Dios habita en cada corazón. Pero ciertamente para el pueblo de Israel, y sobre todo lo que expresa Zacarías, era sumamente importante. Sumamente importante. La importancia de la reconstrucción del templo para Zacarías tenía dos alcances para él, y que ha demostrado en este libro, en el libro que él escribe. Uno, que con la reconstrucción del templo, Zacarías entendía que se daba como iniciado la era mesiánica, o se daba como iniciado la era en que Dios iba a actuar a favor de Israel. Para Zacarías la culminación del templo tenía una importancia relevante porque era el vestigio visual de que Dios había comenzado a actuar a favor de Israel y a comenzar a actuar en que iba a enviar a este descendiente de David. Y ciertamente él pensaba que este descendiente de David era Zorobabel, porque él era también descendiente de David.
Zacarías pensaba que en estos personajes, en este personaje y la reconstrucción del templo, Dios iba a empezar a una restauración final y completa del pueblo de Israel. Es por eso que él insiste a que esta reconstrucción tiene que llevarse a cabo. ¿Ya? Y como segundo punto, también Zacarías insiste, y nosotros lo podemos ver que es en el templo, en este lugar físico que está en Jerusalén, donde Dios se comunicaba con su pueblo. Acuérdense que era en el templo donde se ofrecían los sacrificios y donde también se adoraba a Dios. Por lo tanto, los israelitas no tenían un lugar donde poder ver ciertamente o sentir la presencia de Dios. Y es por eso que Zacarías insiste en esta reconstrucción. Pero también algo muy importante, era el lugar también donde Dios perdonaba los pecados a través de los sacrificios, porque así estaba establecido. Era el lugar de comunión, era el lugar de reunión, era el lugar de perdón también, y era el lugar donde se podía ver parte de la gloria de Dios. Vuelvo a insistir, pero si esto nosotros lo llevamos a nuestra actualidad, ¿qué importancia nosotros le damos a esto? Para Zacarías era importante que el pueblo volviese a tener una comunión con Dios. Y por eso que insistía y animaba a Zorobabel y a Josué de que llevasen y culminasen esta obra. Porque era en ese lugar donde Dios se manifestaba y era ese lugar donde Dios perdonaba los pecados. Ciertamente cada uno de nosotros somos iglesia. Ciertamente pertenecemos a este cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, que Él es la cabeza. Pero también muchas veces necesitamos como cuerpo, y también era el anhelo del apóstol Pablo, cuando le escribía a los Corintios, varias veces intenté irlo a visitar, pero no puedo. Me gustaría estar con ustedes, decía el apóstol, pero me ha sido impedimento. ¿Por qué? Porque en la comunión se da también que habita el Señor. Acuérdense del Salmo 133. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué pasa? Que Dios también ahí envía bendición y vida eterna. Ciertamente, guardando todas las magnitudes, ciertamente quizás estamos en un periodo similar al del profeta Zacarías. Ciertamente parece mirar nuestro entorno, va a pasar prácticamente un año y pareciera que esta pandemia no da atisbo de retroceder. Pareciera que Dios no tuviera lo suficientemente el poder. Quizás muchas veces ya hasta no esperamos un milagro, sino que esperamos que Dios de una u otra forma, a través de una vacuna quizás, podamos encontrar la forma en volver a la normalidad. Hermanos, Zacarías, y es el texto lema también que nosotros tenemos. Pero antes de eso, Zacarías comienza el capítulo 1 con un llamado al arrepentimiento. Con un llamado a la conversión, a que se den cuenta, y con una advertencia también, que no cometan, dice Dios a través de Zacarías, que no cometan lo que le pasó a su antepasado, que por la dureza de su corazón, por un corazón no arrepentido, arrastraron el castigo de Dios y fueron deportados. Que tengan como recuerdo lo que acaba de acontecer hace 70 años atrás. Con eso tampoco estoy afirmando que esta pandemia sea un castigo de Dios. Lo que sí es animarlos, hermanos. Sé que estamos en una etapa de transición donde la espera parecía ser demasiado larga, donde el desánimo, el cansancio nos ha agobiado y muchas veces nuestro corazón nos ha impacientado. Es por eso que
que el Señor le dice a Zacarías en cierta ocasión, no será por la fuerza ni por el poder, sino por mi espíritu. Contextualmente lo que le estaba diciendo, no será por la fuerza política ni por el poder económico, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Se habían cansado los reconstructores, se habían desanimado, las obras no avanzaban. Muchas veces nuestro estado es ese, hermanos. La labor del profeta era animarlos, pero no de una forma fantasiosa, sino que animarlos a que vuelvan a confiar en el Señor. El libro termina de una forma esplendorosa como Dios va a hacer justicia. Ciertamente el pueblo de Israel está con ese sazón amargo de cómo un imperio los avasalló, los oprimió tan fuertemente y pareciera que este imperio o este imperio no tiene castigo de Dios. Los más castigados fueron ellos como nación. Muchas veces pareciéramos que hoy día son los cristianos los que más se les ha restringido ciertas cosas o ciertas libertades. Como que pareciera que Dios no estuviera presente en medio de nuestra adversidad o como no supiera lo que está pasando. Muchos, como lo hizo el pueblo antes de llegar al exilio, hizo alianza con Egipto, con otras naciones, donde el profeta Jeremías le advertía que no lo hiciese, que confiasen plenamente en el Señor. Hermanos, lo único que nosotros nos queda es seguir confiando en el Señor. Lo que el panorama de Zacarías nos presenta es que Dios tiene el control de toda la situación y aún del futuro. Le entrega una esperanza escatológica maravillosa. Sí, miremos nuestro pasado, dice, sí, venimos de un fracaso tremendo. Estamos en una etapa de transición, pero miremos hacia el futuro, hacia la esperanza, a este verdadero rey que ha de venir y que ha de reinar sobre todas las naciones. Que nuestra esperanza sea Cristo, que nuestra esperanza sea Dios, que nos refugiemos en Él, que nos amparemos en Él. Y que no dependamos de las circunstancias, sino que podamos decir y confiar que no será por la fuerza, que no será por ningún poder, sino que solo esto se hace por medio del Espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Es la palabra y es la centralidad del libro del profeta Jeremías. Él le tocó vivir un momento de transición que va desde el cumplimiento del juicio de Dios hacia el camino de la redención. El camino de la redención recién comenzaba. Recién habían vuelto a Israel, recién habían vuelto a Jerusalén. Pero este camino ya iba avanzando. Dios no se detiene. Zacarías estaba en este proceso. Nosotros quizás estamos en este proceso también. Vamos hacia la redención total. Quizás por nuestro entorno nos hemos desmoralizado, bajoneado, entristecidos, apenados. Porque a todos nos ha afectado de una u otra manera esta pandemia. Pero el Señor nuevamente nos vuelve a insistir, nos vuelve a decir, no es por la fuerza, no es por ningún poder, sino por su Espíritu. Lo paradójico, y si es verdad lo que dice, es verdad en cuanto al dato histórico, en relación a que es el mismo personaje, imagínense que Zacarías muere entre el altar y el templo. Zacarías muere, es el primer mártir que quizás tenemos del Antiguo Testamento. Es asesinado por sus palabras. Dios lleva adelante sus planes, hermanos. Y el Señor nos bendiga y nos ayude a comprender los tiempos y confiar plenamente en Él. Porque son los designios del Señor. Acuérdense que los discípulos también le preguntaron, ¿este es el tiempo, Señor, en que ha de restaurar a Israel? Y la pregunta fue tajante.
no nos corresponde a nosotros determinar los tiempos, sino que confiar plenamente en lo que el Señor está haciendo a favor de su iglesia. Aunque pareciese que no fuese así, Dios siempre va a actuar a favor de su iglesia y a favor de su pueblo, aunque no se vea así. Los israelitas no lo veían así en un comienzo, pero Dios actúa a favor de los suyos, de los que le aman. Oremos. Dios y Padre eterno, te damos las gracias por tu bondad, por tu amor y por tu misericordia, Padre, que estas palabras, Señor, puedan calar en nuestros corazones, Señor, y podamos seguir confiando plenamente en ti, Padre, en tu soberanía, en tu omnipotencia, en tu amor, en tu poder, Padre. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que hoy está desanimado, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos que hoy está desalentado, Padre, que hoy está angustiado, Señor. Que pueda tomar de tu fuerza, Señor. Que a través de tu Espíritu, Señor, sea levantado, Señor, animado y fortalecido, Padre. Señor, tu bendición la recibimos a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos, hermanos. Esta ha sido la meditación en la palabra del Señor. Que haya sido de bendición para sus vidas. Estaremos cantando una última alabanza para también así de esta forma dar finalizado este servicio al Señor, que haya sido de bendición. Agradecer también a Dios por la oportunidad que me da de poder ser partícipe también de su obra. Y la invitación que también Dios nos hace a cada uno de nosotros, que de una u otra forma, en esta etapa de reconstrucción, nosotros podamos ser un instrumento, como fue Zacarías, Josué, Zorobabel y muchos otros, en hacer la voluntad del Señor. Estaremos cantando Hay Libertad, para así posteriormente estar orando y ser despedido de este servicio. Para mí ya no hay condenación.
Amén. Que el Señor les bendiga. Estaremos orando para así dar finalizado a este servicio. Dios y Padre eterno, te damos las gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias por acompañarnos, Señor, por hacerte presente en nuestras vidas, Señor. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a obedecerte. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Padre, bendiga, Padre, a cada una de las personas que se ha conectado y que ha llegado hasta este momento, Señor. Bendiga a la iglesia, a nuestros hermanos, hermanas, familia, Señor. A todos, Señor. A todos, Padre. Tu amor es inagotable, Padre. Tu misericordia se renuevan cada día, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias, Padre. Despídenos en la paz y la comunión de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Adiós, hermanos. Hasta una próxima oportunidad y que el Señor los bendiga.